uno por ahí que piensa o quiera irse a vivir al extranjero, que no es obligatorio. Porque hay varios que dicen, no, yo me voy a hacer mi especialidad y después vengo al Perú. Porque yo no voy a trabajar para el Estado, pero a veces es necesario. ¿Por qué? Porque se van, hacen la especialidad, por ejemplo, que van a hacer la especialidad de España, sin hacérselo, vienen, se ofrecen mucho trabajo aquí en un establecimiento, no tiene Perú. No puede trabajar. Así tengas especialidad, tengas subespecialidad, seas un PC, lo que sea, no pueden. No pueden trabajar para ninguna entidad del Estado mientras no tengan hacer. Y entonces, ¿qué prefieren? ¿Hacerse el saliendo como médicos generales o ir a tener una super especialidad y venir a hacer a una posta como super especialista? Y tienen que hacer atención primaria. Se van a hacer se van a ir a operar a la posta. Tienen que ir a hacer atención primaria, a ver amigdalitis, a ver problemas bronquiales, o sea, referirse lo de una vez. Entonces, van a ir a hacer atención primaria. Entonces ahí van a ver distintas enfermedades prevalentes, como el uso de los ocupados. Entonces vamos a ver. Entonces hablaremos de los beta-lactámicos. Es el primer grupo que vamos a hablar. Es el primer grupo, o digamos, los más usados. Entre ellos están las penicilinas, que son los más usados. Aquí está, como ven, ¿quién le dije que descubrió la penicilina? Alexander Fleming. Él no les cuento la anécdota cuando le dije cuando les pregunté qué hicieron Valentín. ¿Qué pasa? Los dos le van a hacer cuando dio su clase les dijo a mis alumnos: es mi tocayo, Valentín Alexander como yo. Y cuando me escribieron Valentín Fleming. Otro alumno me escribió Alexander nomás. Entonces ahí me dice: doctor, vale la primera pregunta, después de su nombre. Y me dice Alexander muy poco. No, es lo mismo. Entonces, el apellido es Fleming, Alexander Fleming. No le puso Anthony Hopkins. Bueno, ya les expliqué, ya les conté que cultivando Staphylococcus se contaminó por hongos. ¿Y qué pasó? Alrededor de ese hongo no hubo bacterias. Entonces él se dio cuenta de que algo que producía ese hongo inhibía el crecimiento bacteriano. Aunque no pudo purificarlo, que no pudo aislarlo, pero él le denominó el nombre como penicilina. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza de este tipo de antimicrobianos o antibióticos? Porque estos son antibióticos, fueron producidos inicialmente por los microbianos que tienen, digamos, un núcleo tetragonal beta-lactámico directo. Ese núcleo tetragonal es el que le denominan en términos de los antibióticos beta-lactámicos. Tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, que son los monobactámicos y los carbapenems. Y todos los vamos a hablar. Entonces, la estructura química, por ejemplo, las penicilinas, es un anillo beta-lactámico y el resto es lo que le va a dar la diferencia de cada uno. La diferencia de los componentes y que le va a dar el anillo penicilina. Y lo que es la cefalosporina es un anillo beta-lactámico más un anillo hidroxidínico, que son 6 componentes. Parte de una estructura como el ácido 7 aminocefalosporal. Más una cadena lateral. Bueno, esto de aquí desde el punto de vista químico, solamente para que tengan una idea. Esto aquí no lo voy a preguntar. Bueno, aquí tenemos más o menos la estructura, que es un anillo beta-lactámico, ¿no? Tenemos las penicilinas, acá tenemos un anillo beta-lactámico, cefalosporinas, acá está el anillo beta-lactámico, que es la característica de los carbapenems, y acá un término monobactámico, porque solamente está aquí, el anillo mono, el beta-lactámico que está sobre. Vamos a hablar de las penicilinas. La clasificación de las penicilinas se va a dividir en dos grupos: las naturales y las semisintéticas. También tenemos dentro de las naturales, ya sabemos por eso de qué vamos a hablar, las penicilinas o penicilina G. De las semisintéticas tenemos las que son las resistentes a las penicilinasas.
Porque ya les dije en su momento, si yo les pregunto en el examen algún día, ¿cuál es el principal mecanismo de resistencia ante los beta-lactámicos? Penicilinases. La producción de Penicilinases. beta-lactamasa. Ahí a ver. En este caso, penicilina se habla de penicilina. Tenemos las aminopenicilinas, que vamos a hablar después, que es la mucina y ampicilina, las penicilinas semicitéricas antipseudomonas y los derivados del ácido 6-metociclina. Hablaremos de los naturales. ¿Cuáles son los naturales que tenemos en este momento? La penicilina G o bencilpenicilina. ¿Ya? Tenemos la penicilina G o bencilpenicilina, donde tenemos la sódica, la potásica, que son acuosas, ojo, son acuosas, y las de depósito, como la procaína, la clemisol y la benzatina. Ojo, y un punto muy importante, chicos, esto es importante. Un fármaco, cualquier fármaco que sea de depósito, nunca lo coloque por la vena. ¿Ya? Nunca lo coloque por la vena, porque van a producir una embolia y por eso se les puede morir. Y si lo hacen, ya les he dicho que tienen que hacer, no me conocen. ¿Ya? No saben quién soy, nunca existí. Soy un agujero en su vida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué son los fármacos de depósito? La solución acuosa, como la penicilina, la bencilpenicilina sódica o potásica, se puede colocar en la vena. Pero su tiempo de vida es muy corto, ¿no? Se debe administrar al paciente cada 4 horas. Hay situaciones especiales con pacientes hospitalizados. Por ejemplo, una sífilis terciaria. Paciente hospitalizado en la vena se le coloca, paciente con tétanos, se le coloca de forma continua, ¿no? Cada 4 horas se va administrando el fármaco. En cambio, la de depósito, la clemisol o la procaínica, se le coloca a la nalga cada 24 horas, una vez al día. O la benzatínica se coloca una vez a la semana. Tiene un contenido graso que hace que se almacene en el músculo y se vaya liberando de a poco. Si ese contenido grasoso lo ponen ustedes en la vena, lo llevan al paciente hasta el infinito. Así que hay que tener cuidado. Ningún fármaco de depósito se puede colocar o se debe colocar vía endovenosa. Tenemos la penicilina V o la fenoximetilpenicilina, que es para uso de vía oral. ¿Vale? Como ustedes visto megacilina oral, y tenemos la fenexicilina. Vamos a ver. Tenemos las semisintéticas que ya mencioné hace un momento, las resistentes a la beta-lactamasas. Tenemos las que no son estables en medio ácido, o sea, son para uso parenteral. Y tenemos las que son estables en medio ácido, que son los derivados del ácido isoxazolilpenicilina, o llamadas isoxazolilpenicilina. ¿De acuerdo? Tenemos las no estables como la meticilina, ya, estas son las resistencias a la beta-lactamasa. Tenemos las que se pueden dar vía oral, como la oxacilina, y la más usada y conocida es la dicloxacilina. La dicloxacilina, nombre comercial de origen Oxigeno, por ejemplo. La dicloxacilina es una penicilina resistente a las beta-lactamasas. Es una isoxazolilpenicilina para uso oral. Ojo, le vuelvo a repetir, se lo digo bien, no confundir dicloxacilina con doxicilina. La doxicilina es una tetraciclina, pero vamos a ver. Esto de aquí se llama dicloxacilina. Como cuál me llevo el millón de veces para que siempre confunden la dicloxacilina con la doxicilina, son dos fármacos distintos. ¿Y cuál es la consecuencia que puede traer? Que la doxicilina no se puede dar en el sangre, la dicloxacilina sí. Debe ser una vitamina que usted por recetar el dicloxacilina le receta doxicilina. Ahí está. Le vuelvo a repetir, no se conoce. Tenemos las aminopenicilinas, que son sintéticas, son penicilinas de espectro ampliado, que se utilizan bastante también. Tenemos los dos grandes grupos. Tenemos la ampicilina, que es para vía oral o intravenosa, y la amoxicilina, que puede ser solamente para uso de vía oral. Tenemos las antipseudomonas, se dividen en dos grupos, las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas.
Entre las carboxipenicilinas tenemos dos, la ticarcilina y la carboxicilina, y la ureidopenicilina, la más utilizada es la piperacilina. Pues estos dos que están en negritas son las más utilizadas, que ustedes van a ver también. Ticarcilina como carboxipenicilina y la piperacilina, que es una ureidopenicilina. Son antipseudomonas. Las pseudomonas son una bacteria bien especial, bien difíciles de tratar y bastante virulenta. Y tenemos la temocilina, y solamente vamos a mencionar. El espectro de las penicilinas, por ejemplo la penicilina G y la penicilina V, que dice acá contra cepa sensible de coco gram positivo. Es su principal espectro. Fármacos Ya que quiere decir que son de y espectro antirrobios. reducido. Es lo que nos van a preguntar en Las la penicilinas son de espectro reducido. Su principal objetivo son los cocos gram positivos. Yo no me acordaba de ni uno. ¿Cuáles son? Yo no me acordaba de ni uno, anticerdomónico. Anaeróbico, sí. Y ya rápidamente Metronidazol, adquirieron la clindamicina. áureos. No sé qué más. Cocos áureos porque empezó a producir en grandes cantidades penicilina. Imidazol. Por eso que se crearon las penicilinas resistentes a las penicilinas para poder atacar a Staphylococcus aureus. Lo que mencionar hace un momento, la dicloxacilina, por ejemplo. Isoxazolinpenicilina. Acá está, ¿no? Es una nueva penicilina que las penicilinas resistentes a la penicilina, acá ya estamos hablando de la dicloxacilina, que son eficaces contra Staphylococcus aureus. Tenemos las aminopenicilinas, que ya es, como les he mencionado hace un momento, son de espectro ampliado. Ojo, no son de amplio espectro, son de espectro ampliado, porque son sensibles. Son, digamos, de sensibilidad para gram positivos, poco gram positivos y para algunos gram negativos. Aquí tenemos acá la ampicilina y la amoxicilina, por ejemplo, contra el Haemophilus influenza, contra el Streptococcus pneumoniae y también cierta actividad sobre Escherichia coli y Proteus mirabilis. Se puede utilizar, digamos, una otitis media aguda, por ejemplo, donde hay Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Son hidrolizados también por beta-lactamasas que producen alguna cepa gram negativa. Entonces el espectro amplía un poco, pero no es de amplio espectro. Tenemos las penicilinas contra la pseudomonas que ya hemos mencionado, las más importantes, la carboxipenicilina y la ureidopenicilina. Ahí está la ticarcilina y la piperacilina. Las cefaloporinas, que son también, pues, ¿no?, dentro del grupo de los beta-lactámicos, se dividen en 5 generaciones. Ustedes a lo mucho irán a ver hasta la 4ª generación, porque este de aquí es más acá en el trabajo no hay. Tenemos la de primera generación, son las más usadas. Tenemos la cefalexina. La cefalexina. La cefalexina es una cefaloporina de primera generación que tiene similar acción o actividad que las isoxazolinpenicilina, es decir, que la dicloxacilina. Para una infección de piel, puedes administrar al paciente una dicloxacilina o cefalexina. Pero ten en cuenta que la cefalexina es más cara que la dicloxacilina. Esa también tengo que preguntar. Tenemos la cefasolina, cefalotina, cefadroxina y ceftarina. La cefasolina es, cabe resaltar, porque es un fármaco endovenoso que se puede utilizar para profilaxis antimicrobiana intraoperatoria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos nosotros en la piel? ¿Qué tipo de microorganismos tenemos en la piel? Gram positivo, ¿no? Gram positivo, ¿no? Entonces, estrepto y estafilo. Es lo que mayormente usa. Entonces, ¿qué se hace? Una vez que, antes de que se empiece la cirugía, se le administra cefasolina. Se llama terapia antimicrobiana profiláctica, para evitar que esa herida o esos microorganismos de afuera ingresen y penetren a la herida. Tenemos la segunda generación. Aquí los más utilizados es el cefatriol y la cefuroxima, los dos primeros que ven. De tercera generación tenemos el más utilizado y demasiado mal utilizado, es la ceftriaxona. Mal utilizado. Mal. Allá, antes que avance, en la segunda generación también es importante la cefoxitina. ¿Por qué? Porque tiene actividad contra anaerobios.
Ahí está. La cefoximina, que es de segunda generación, tiene actividad contra anaerobia. Y la tercera generación, que yo mencioné, la ceftriaxona, tenemos otro que es importante, que es la ceftazidina. La ceftazidina. ¿Por qué? Porque tiene actividad contra pseudomonas. Ceftazidina. Ojo, miren chicos, el espectro o la actividad de las cefaloporinas hacia gram negativos avanza conforme avanza su generación. ¿Qué quiere decir? Que los de primera generación tienen poca actividad sobre gram negativos. La actividad mayor es gram positivos. Conforme van avanzando, dicen, su actividad frente al gram negativo va avanzando. Y la de gram positivos va reduciendo. Por eso es que me llama la atención que pacientes que están con una faringoamigdalitis se están inyectando ceftriaxona. Pues los ceftriaxona tienen actividad más sobre gram negativos que gram. Y conforme van avanzando más la generación, también son más resistentes a las beta-lactamas. Tenemos lo de cuarta generación, el más utilizado o el más conocido es el cefepime. Cefepime. Lo de quinta generación como el ceftabiprol y el ceftarolina. Eso es que como digo, no hay, al menos en los hospitales. Lo mismo que les he mencionado, miren las de primera generación, bacterias gram positivas y escaso efecto sobre gram negativo. Conforme va avanzando, acción mayor con gram negativo. Tercera generación, menor activo que lo de primera contra poco gram positivo, pero más activa sobre gram negativo. Y las de cuarta generación, un espectro mucho mayor que la de acá, sobre todo en gram negativos que gram positivos. Y altamente resistentes a las beta-lactamases. Miren aquí, esto ya lo hemos estudiado en mecanismos de defensa, impulso. Esto de aquí, ¿qué creen que es? La bacteria. La bacteria, porque está la capa de líquido Gram negativo. Se da cuenta de la complejidad de un microorganismo gram negativo. El gram positivo tiene la membrana celular bacteriana y aquí encimita la pared celular. Nada más. La bacteria gram negativa tiene la membrana celular, la pared celular, que es esto de acá nada más simple, y la membrana externa, que le confiere un grado mayor de protección a la corpora. Miren aquí. Este dibujito que esto que esquematiza acá está representando lo que es la PBP. La PBP o proteína de unión a la penicilina. Es nada más y nada menos que la transpeptidasa. La transpeptidasa. ¿Qué importante? De la transpeptidasa vamos a hablar luego. Y miren aquí, cada capa desde peptidoglicano que va a formar la pared celular bacteriana. Cada capa, cada cadena de peptidoglicano, o llamada también mureína. Pero miren por acá, dense cuenta que hay circulando beta-lactamases. ¿Por qué? Porque el fármaco, la penicilina va a llegar acá, va a ingresar a través de porinas e inmediatamente se va a unir acá. Y al unirse acá, impide que se siga produciendo pared celular. Así funciona. En los gram positivos, ¿por qué los gram negativos? ¿Por qué los gram negativos son más resistentes a las penicilinas? Porque tienen, digamos, distinta forma de cómo ingresar y cómo actuar. Tienen más obstáculos. Pero miren la membrana externa, acá tiene este conducto de porina, por aquí ingresa la penicilina, y luego ingresa acá en el espacio periplásmico entre la pared celular y la membrana externa. Aquí tiene que venir acá, a la PBP. Y esta PBP inmediatamente va a inhibir la transpeptidación. ¿Qué quiere decir la transpeptidación? Cada uno de estos de aquí, miren, cada uno de estos de aquí se llama peptidoglicano. Cada uno. Cuando se unen, forman una cadena de peptidoglicano. O mureína, o cadena de mureína, cadena de peptidoglicano. Pero para unirse uno con otro,
se llama el proceso de transpeptidación, que es el último proceso. ¿Quién, digamos, permite o cataliza esa transpeptidación? La transpeptidasa, que es la PBP. Entonces, cuando la penicilina entra, se une a esto de acá y la inhibe a la PBP, la inhibe a la transpeptidasa y ya no se unen las cadenas. Por lo tanto, queda la pared celular rota, llevando a la muerte bacteriana. Pero como ven aquí, para llegar a una gran negativa es un poco más difícil. Hay, digamos, algunas proteínas, sustancias, por ejemplo acá las beta-lactamasas u otras que van a destruir al fármaco que van a entrar. Miren a los mecanismos de defensa o de resistencia. ¿Cuál es? Les dije, la principal causa de las penicilinas, las beta-lactamasas. Otra va a ser la alteración en la PBP, o sea, va a cambiar su forma y que la penicilina ya no se va a unir, por lo tanto no va a inhibir la formación de la pared. Tiene una complejidad de la negativa. Entonces, aquí es el mecanismo de acción. Como les mencioné hace un momento, el péptido glicano es el componente, es como digamos, son varios ladrillos que se unen para formar una cadena. Esto que le va a dar la rigidez, la estabilidad mecánica rígida de la pared celular. Entonces, ¿qué inhibe los beta-lactámicos? El último paso, que se llama, ¿cómo le dije que se llama el último paso? Transpeptidación. La transpeptidación. Miren aquí, por ejemplo, acá hay una N-acetilmurámico, que es una molécula de peptidoglicano. Aquí hay otro N-acetilmurámico. Esta unión, esta con esta, se llama transpeptidación y se da por la enzima llamada transpeptidasa, que es la PBP. Entonces la penicilina, al ingresar y unirse a esta PBP, va a inhibir este proceso. Va a inhibir que se una las cadenas, que los ladrillos se unan, rompiendo la pared celular. Aquí tenemos, digamos, la actividad antibacteriana, por ejemplo, de las penicilinas. Tenemos la penicilina G, por ejemplo, cuáles son sensibles. Los estafilococos aureus, que son resistentes a la penicilina, pueden ser resistentes también a la penicilina G. Tenemos la penicilina mucilina, que son de espectro ampliado, la doxiciclina, meticilina y oxacilina, que son fármacos de las penicilinas resistentes a la beta-lactamasa. Tenemos la penicilina anticalcilina, que es esto de acá, que son anticelulares. Aquí las bacterias gram negativas, obviamente la penicilina G se resiste casi todas. La penicilina amoxicilina tiene un cierto grado pequeño de sensibilidad, pero igual necesita varias. Sí, a todos. Los de acá son prácticamente resistentes a todas las gram negativas. Tienen las oxicilinas, la dicloxacilina. Especialmente para estafilococos aureus, porque son resistentes a la penicilina. Las antipseudomonas, la penicilina o la piperacilina, prácticamente esto de acá son de amplio espectro, que es sensible todo. Se van a recordar un espectro. Los anaerobios son microorganismos que no necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Tenemos acá la Actinomyces, Pibotella, Clostridium perfringens, Peptocetococcus. Clostridium perfringens es causante de tetas, se encuentra en nuestra flora intestinal. Por eso sensibles y por eso resistentes. Aquí están las cefaloporinas, también un cuadro similar, desde la cefazolina, que es de primera generación, hasta el ceftobiprol, que es de sexta generación. Aquí están los microorganismos que son susceptibles a estas cefaloporinas.
y tenemos más todavía, enterobacterias. Que mira, enterobacteria o el enterobacter es decir las heterosónomas, no los primeros. Lo que les mencioné hace un momento, lo que es el efecto posantibiótico. ¿Qué era el efecto posantibiótico? La persistencia de la situación de crecimiento después de la exposición del microorganismo al antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco se le da, empieza a ver la supresión de crecimiento bacteriano, se le retira el fármaco y todavía sigue habiendo ese déficit de crecimiento bacteriano. Y cada fármaco tiene un efecto antibiótico. Los beta-lactámicos es de pocas horas para los negativos y para los negativos prácticamente no, el efecto antibiótico es casi nulo. Casi nulo. Excepto los carbapenemas, que es un grupo que vamos a estudiar. Tenemos las características farmacocinéticas principales. Tenemos la penicilina G y B. La penicilina G, la administración oral que actualmente ya no se utiliza, tenía una disponibilidad bastante corta. Incluso solamente el 23% se absorbe el día de la medicina. La administración parenteral de penicilina G sí es la que mayormente se utiliza. Como ven aquí, después de la acción intramuscular, se alcanza cifras máximas de concentración. Intramuscular. La vida de 30 minutos, la vida de la penicilina G es cortísima. Por eso que se le da cada 4 horas el ibuprofeno, la penicilina acuosa. La benzatínica viene de depósito, pero por una vez al día y va liberando la poca. Acá están los que se utilizan preparados de liberación prolongada. Penicilina G procaínica, clemizol, la que les he mencionado para una vez cada 4 horas. La penicilina G benzatínica, que su duración de efecto es hasta de una semana. Y la penicilina B, esta sí está hecho especialmente para uso por vía oral. Más estable en el medio ácido, como dicen. Lo voy a subir a Facebook. La máquina 5 veces mayor que la penicilina G. De YouTube. La penicilina G, promedio 60% de Este video. que me quede grabando. y aparecen varios órganos como el hígado, el linfa. El principal, como dice, de los órganos donde se va a distribuir, después de ese hígado, después de que ahí donde se va a metabolizar. Su volumen aparente de distribución es de unos 0,35 litros por cada kilogramo. Excreción. La vía renal es la mayor proporción que la biliar. Ojo que se puede, digamos, excretar tanto vía renal como biliar. El 10% se elimina por filtración glomerular y el 90% por secreción. Segundo, según que estos datos de acá dice que el 190% de dosis intramusculares en solución acuosa se excreta por orina 60 minutos después de las veces administradas. Por eso que los fármacos de solución acuosa pueden utilizarse. Pero bueno, la solución acuosa se puede utilizar, digamos, vía endovenosa, porque no son los entonces son los rápidamente se excreta en 60 minutos. Por eso la solución acuosa que le dije que hay que ponerlo cada 4 horas. Cada 4 horas. El porcentaje que se metaboliza se metaboliza en ácido penicilónico para hacer penicilina.